Mi nombre es Irene Navarro y tengo 36 años. El primer sonido que escuché después de que mi hija abriera su regalo de cumpleaños no fue risa. Fue una silla raspando el suelo mientras ella retrocedía tambaleándose. Una mano presionada contra su garganta. La caja se deslizó de su regazo. Un aroma dulce y abrumador llenó la habitación y segundos después sus rodillas cedieron. Mi marido la atrapó antes de que su cabeza golpeara el suelo gritando para que alguien llamara al 112 mientras yo miraba el paquete abierto y me daba cuenta de que la persona que lo había traído observaba con una calma excesiva. 3 horas después, estaba sentada fuera de una habitación de hospital cuando mi marido regresó con 3 agentes de policía y un abogado. Mi madre se levantó y susurró: «Estás llevando esto demasiado lejos». Él colocó el informe de emergencias y varias fotografías sobre la mesa. «No», dijo él, «tú eres la que ha ido demasiado lejos». Ella intentó reír, pero su rostro cambió cuando un agente levantó una bolsa sellada de pruebas. Lo que encontraron dentro del regalo era perturbador. Lo que encontraron en el teléfono de mi madre era peor. Demostraba que esto no había sido un error inocente y que ella había esperado que mi hija reaccionara. Yo había pasado años buscando excusas para ella porque era familia. Esa noche entendí que la sangre no podía hacer que alguien fuera seguro. Antes de contarles por qué mi madre quería que ese regalo se abriera antes del pastel y cómo una grabación oculta destruyó cada excusa que ella dio, díganme qué hora es donde están y desde dónde están viendo esto. Quiero ver hasta dónde llega esta historia. Pero para entender lo que sucedió, tengo que llevarlos 8 meses atrás, al primer aviso que nunca debí ignorar. 8 meses antes del cumpleaños de Lara, mi madre Carmen Vega me envió un video afirmando que los niños con asma se volvían más débiles cuando los padres los protegían de cada desencadenante. La mujer en el video estaba junto a botellas de aceites esenciales y recomendaba exposición controlada para entrenar los pulmones. Lo borré. Para entonces, Carmen había enviado docenas de publicaciones similares. Lara había sufrido de asma grave desde los 6 años. Polen, humo, velas aromáticas, perfume y aceites concentrados podían apretar sus vías respiratorias en minutos. Ella no era frágil, nadaba 2 veces por semana, se unía al club de naturaleza de su escuela y hacía senderismo con nosotros siempre que el conteo de polen era seguro. Nosotros simplemente seguíamos el plan de tratamiento creado por la doctora Laura Mendoza, su especialista pediátrica en pulmones. Carmen veía cada precaución como prueba de que yo estaba criando a Lara para que temiera al mundo. «No puedes mantener a esa niña en una burbuja para siempre», me dijo durante la cena. «Sus pulmones necesitan práctica». Mi marido Pablo respondió antes de que yo pudiera: «Sus pulmones necesitan medicina, Carmen, no práctica». Carmen había sido dueña de una tienda de belleza durante casi 20 años antes de jubilarse y empezar un grupo de bienestar en línea. Vendía aceites, cremas y mezclas caseras. Su confianza atraía a la gente, pero con el tiempo se volvió peligrosa. Dejó de ofrecer sugerencias y empezó a tratar el desacuerdo como ignorancia. El peor incidente ocurrió cuando visitamos su casa en Sevilla. Un difusor estaba funcionando detrás de una planta, llenando la habitación con un fuerte aroma a lavanda. En menos de 2 minutos, Lara empezó a toser. Sus hombros se tensaron y alcanzó su inhalador. Pablo la sacó, corriendo afuera mientras yo apagaba el difusor. Carmen me siguió, luciendo irritada en lugar de asustada. «Era solo lavanda», dijo. «La lavanda es calmante. No para Lara, tú sabes eso». Ella afirmó que había olvidado que íbamos a ir, y luego añadió que se recuperó rápidamente. Quizás eso prueba que tengo razón. Esa noche, Pablo y yo acordamos que Carmen nunca estaría a solas con Lara de nuevo. Le envié una lista escrita de límites, sin difusores, velas, perfume, aceites, tratamientos herbales o suplementos. Cada visita tenía que ser supervisada. Carmen respondió: «Leí tus reglas. Simplemente no estoy de acuerdo con ellas». Guardé el mensaje.
2 días después, amenazó con hablar con un abogado sobre los derechos de los abuelos. Así fue como Pablo y yo conocimos a Laura Vargas, una abogada de familia en Madrid. Laura nos dijo que guardáramos cada mensaje, grabáramos cada incidente y hiciéramos cada límite lo suficientemente claro para que Carmen nunca pudiera alegar confusión. Durante varios meses, Carmen se comportó durante las visitas supervisadas. Ella trajo libros a Lara, jugó juegos y evitó productos con aroma. Lara amaba escuchar historias sobre mi infancia y yo quería creer que mi madre finalmente había entendido. Pablo esperaba lo mismo. Mirando hacia atrás, Carmen no estaba respetando nuestros límites, estaba estudiándolos. Unas semanas antes del cumpleaños, preguntó si podía traer un regalo especial. Dije que sí, siempre que no contuviera aroma, aceite, comida, suplemento o tratamiento de bienestar. Ella respondió: «Es solo joyería. Inspeccionas todo como si yo fuera una criminal». Le dije que aún así lo revisaría antes de que Lara lo usara. Carmen respondió con un emoji de corazón. Quizás se pregunten por qué la invité en absoluto. Me he preguntado eso muchas veces. Los familiares tóxicos rara vez se comportan terriblemente cada minuto. Te dan justo la suficiente amabilidad para que cuestiones tu miedo. Te recuerdan las fiestas, los recuerdos y la niña que todavía quiere a su abuela cerca. Pensé que la supervisión nos daba control. Carmen lo trató como un desafío. Creí que había cerrado cada camino que ella pudiera usar para poner en peligro a mi hija. No sabía que ella ya había diseñado un regalo alrededor del único momento en que todos estarían mirando a Lara en lugar de mirarla a ella. El 11º cumpleaños de Lara se celebró en nuestra casa en Valencia un sábado por la tarde. Como las velas aromáticas podían molestarla, usamos luces de batería en el pastel. Sus amigos de la escuela y del entrenamiento de natación también los esperaban. Pablo revisó las etiquetas de la comida, colocó el inhalador de rescate cerca y recordó a los adultos que nos ayudaban dónde se guardaba el plan de acción para el asma. Carmen llegó 40 minutos antes, llevando una gran caja plateada con una cinta blanca. Lo primero que noté fue que no llevaba perfume. Lo segundo fue su teléfono. Lo colocó en un estante facing la sala de estar. «¿Qué estás haciendo?», pregunté, grabando a mi nieta abriendo su regalo. Me acerqué más al paquete. No había olor. Presioné a lo largo de los lados, pero solo sentí una caja interior dura. «Dijiste que era joyería». «Lo es, sin aceites o insertos aromáticos». Carmen suspiró. «Irene, es una pulsera. Seguí tus reglas». Lara entró llevando el suéter azul que había elegido para la fiesta. Su rostro se iluminó cuando vio la caja. La irritación de Carmen desapareció al instante. «La abuela encontró algo hecho especialmente para ti». Le dije a Lara que podía abrirlo después de que llegaran sus amigos. Carmen objetó. «Necesita abrirse antes del pastel». «¿Por qué?», preguntó Pablo. «Hay una bendición de cumpleaños dentro. Debería usarla durante la celebración». Pablo cruzó los brazos. «Deja que Irene lo inspeccione». Carmen rió. «Es una pulsera, no una bomba». Lara miró entre nosotros y odié que su cumpleaños se hubiera convertido en otra prueba de lealtad. Carmen sabía que yo evitaba escenas frente a mi hija. Había usado esa debilidad contra mí desde la infancia. «Quiero abrirlo», dijo Lara. Me arrodillé junto a ella. «Puedes, pero no te pongas nada hasta que papá o yo lo revisemos». Ella asintió. Carmen ajustó su teléfono. Nuestra vecina Melissa también había llegado temprano para ayudar y comenzó a grabar desde la puerta. Ese segundo vídeo más tarde se convirtió en evidencia crítica. Lara se sentó en el sofá y quitó la cinta. Carmen no estaba mirando su rostro. Estaba mirando la pantalla de su teléfono, verificando el encuadre. Lara quitó el papel y encontró una caja de madera pulida. Una tarjeta encima decía: «Respira libre». Mi estómago se tensó. Alcancé por ella, pero Carmen la recogió primero. Solo un eslogan, dijo. «Coincide con el diseño de montaña». «¿Qué diseño de montaña?» «En la pulsera». «Adelante, cariño, ábrela». Lara me miró.
Carmen había respondido cada pregunta y la caja no tenía aroma por fuera. Estábamos lo suficientemente cerca para detener cualquier cosa peligrosa. Asentí. Lara levantó la tapa. Dentro había una pulsera plateada con una piedra azul. Ella sonrió. Es hermosa. Durante unos segundos me sentí culpable por sospechar de mi madre. Entonces Lara levantó la pulsera del cojín de terciopelo. Un compartimento oculto debajo se abrió con un suave clic. Un fuerte aroma floral llenó la habitación. Era tan concentrado que mis ojos ardieron. Lara había estado inclinada directamente sobre la caja. Tosió una vez, luego otra. La pulsera se deslizó de su mano. «Mamá», susurró. Su voz era delgada y asustada. Intentó respirar, pero el aire parecía atrapado en su pecho. Carmen no se movió hacia ella. Alcanzó su teléfono. Las manos de Lara subieron a su garganta. Pablo agarró el inhalador y gritó para que alguien llamara al 112. Yo aparté la caja, pero ya era demasiado tarde. El rostro de Lara perdió color. Sus rodillas se doblaron y Pablo la atrapó antes de que golpeara el suelo. A través de los gritos, escuché a Carmen decir: «No entren en pánico, lo están empeorando». 19 personas eventualmente dieron declaraciones sobre esa habitación. 2 cámaras capturaron lo que sucedió. Sin embargo, Carmen pasaría meses insistiendo en que todos los demás habían exagerado el peligro. La sonrisa de Lara duró menos de 10 segundos. El plan de mi madre comenzó a colapsar casi tan rápido. Pablo bajó a Lara al suelo y la ayudó a usar el inhalador de rescate, pero ella no podía tomar una respiración completa. Su pecho apenas se movía. Llamé al 112 y puse el teléfono en altavoz mientras el despachador nos guiaba. Melissa abrió la puerta para los paramédicos y otro padre sacó a los niños afuera. Me arrodillé junto a Lara diciéndole que la ayuda venía. Sus ojos estaban abiertos, pero desenfocados. Intentó hablar, luego se quedó flácida. Grité su nombre mientras Pablo revisaba su respiración con manos controladas y una voz quebrada. Un momento estaba junto a mi hija. Al siguiente, estaba bloqueando a Carmen de la caja de madera. Ella había agarrado servilletas y estaba limpiando el interior. «¿Qué estás haciendo?», grité. «Limpiándolo antes de que alguien más lo respire». «Déjalo. Irene, muévete. Este aceite es caro y lo estás derramando». La miré fijamente. «¿Sabías que había aceite dentro?». Las sirenas se acercaban. Sabía que había un pequeño inserto de bienestar. No sabía que ella entraría en pánico. Melissa se interpuso entre nosotras y levantó su teléfono. «Te grabé diciendo que no había aceite». Carmen la fulminó con la mirada. «Apágalo». «No». Carmen alcanzó la caja de nuevo, pero Pablo gritó desde el suelo: «No toques nada». Los paramédicos entraron corriendo. Colocaron una máscara de oxígeno sobre el rostro de Lara, revisaron su oxígeno y comenzaron el tratamiento. Uno preguntó: ¿qué había desencadenado el ataque? «Aceite concentrado oculto en un regalo», dije. Carmen interrumpió: «No sabemos eso. Ella tiene ansiedad porque su madre la hace tener miedo de todo». El paramédico ignoró la discusión y preguntó sobre el historial médico de Lara. Minutos después, mi hija estaba en una camilla. Pablo viajó con ella en la ambulancia. Quería ir también, pero un agente me pidió que me quedara brevemente porque la exposición podría haber sido intencional. Odié quedarme atrás, pero sabía que Carmen podría destruir la evidencia si me iba. La caja de madera permaneció en la mesa. Su cojín de terciopelo había sido parcialmente removido, revelando un contenedor redondo y una almohadilla absorbente empapada con aceite. Un agente fotografió todo, mientras otro pedía a los invitados que se apartaran. Sellaron la caja, la pulsera, la tarjeta, el contenedor y las servilletas en bolsas de evidencia separadas. «Están tratando un regalo de cumpleaños como una escena del crimen», se quejó Carmen. «Una niña perdió el conocimiento después de abrirlo», respondió el agente. Recopilaron declaraciones y revisaron los videos. Uno mostraba a Carmen prometiendo que no había aceite. El otro mostraba su intento de limpiar el compartimento después de que Lara colapsara. El agente preguntó por el teléfono de Carmen. Ella afirmó que la batería había muerto.
La vi empujarlo más profundo en su bolso. Estaba grabando hace minutos, dije. Entonces muéstrales el video. Carmen se negó, llamándolo metraje familiar privado. El agente le advirtió que no borrara nada relevante para la investigación. Ella rió. ¿Investigación? Le di a mi nieta una pulsera. Me fui tan pronto como los agentes me lo permitieron. En el hospital, Pablo estaba fuera de la sala de tratamiento, su camisa manchada donde Lara había tosido contra él. Me atrajo a sus brazos. La doctora Laura Mendoza llegó poco después. El equipo de emergencias dijo que Lara había sufrido un ataque de asma grave después de exposición a fragancia concentrada. Su oxígeno había bajado peligrosamente bajo, pero respondió al tratamiento y permanecería durante la noche. ¿Se recuperará?, pregunté. Esperamos que sí, dijo la doctora Laura Mendoza. Pero esto fue una emergencia seria. Me senté junto a Lara mientras Pablo buscaba nuestros mensajes con Carmen. Encontró mi advertencia escrita y su respuesta. Leí tus reglas. Simplemente no estoy de acuerdo con ellas. Luego encontró otro mensaje. Algún día entenderás que la exposición controlada es el único cura real. Lo envió a la gente y a Laura Vargas. Las fotografías de la policía mostraban un recibo oculto bajo el inserto de madera. Listaba la pulsera, la mezcla concentrada de lavanda y la almohadilla aromática, todo comprado 11 días antes de la fiesta. El recibo no probaba que Carmen quisiera que Lara colapsara, pero probaba que había mentido. Pablo llamó a Laura, quien nos dijo que no contactáramos a Carmen ni discutiéramos la evidencia en línea. Un detective asignado a casos que involucran niños contactó a Pablo después de revisar los videos. Carmen había llegado al hospital exigiendo ver a Lara, pero la seguridad la detuvo y la colocó en una sala de consulta. «Quédate con Lara», me dijo Pablo. «Voy abajo». Agarré su mano. «¿Qué estás haciendo?», asegurándome de que ella no pueda reescribir esto antes de la mañana. Mientras yo estaba sentada junto a nuestra hija, Pablo no estaba preparando venganza. Estaba ayudando a crear la única cosa que Carmen siempre había evitado, un registro que ella no podía controlar. 3 horas después de que Lara abriera el regalo, una enfermera me dijo que estaba despierta. Su voz era débil y su primera pregunta fue si su abuela todavía estaba en el edificio. Le dije que estaba segura y que nadie entraría en la habitación sin nuestro permiso. Lara apretó mi mano. Dijo que eso me haría más fuerte. Mi corazón se detuvo. ¿Cuándo dijo eso? Antes de mi cumpleaños. Me llamó cuando estabas en el trabajo. Carmen a veces hablaba con Lara a través de nuestro teléfono fijo mientras Pablo estaba cerca, pero nunca había mencionado un regalo. ¿Qué más dijo?, pregunté suavemente. Lara parecía exhausta. Dijo que te preocupas demasiado. Me dijo que no te lo contara porque arruinarías la sorpresa. No pregunté nada más. La doctora Laura Mendoza me dijo que la dejara descansar y que compartiera la declaración con el detective. Unos minutos después, Pablo regresó. Detrás de él estaban los 2 agentes de patrulla de nuestra casa, el detective Aarón Cole y Laura Vargas. El detective preguntó si podía pasar a la sala de consulta al otro lado del pasillo. Una trabajadora social del hospital se quedó con Lara. Carmen estaba sentada en el extremo lejano de la mesa cuando entramos. La seguridad había tomado su insignia de visitante. Su bolso descansaba en una silla junto a un agente. Lucía irritada, no avergonzada. Cuando vio al grupo detrás de Pablo, se inclinó hacia él y susurró: «Estás llevando esto demasiado lejos». Pablo colocó el informe de emergencia sobre la mesa. Junto a él, colocó 3 fotografías impresas del compartimento oculto, el contenedor de aceite y la almohadilla aromática empapada. «No», dijo, «tú eres la que ha ido demasiado lejos». Carmen miró los papeles, pero se negó a tocarlos. «Ese informe dice que Lara tuvo un ataque de asma. No dice que yo lo causé». El detective Cole se sentó frente a ella. «Señora Vega, antes de continuar, necesito confirmar si está dispuesta a responder preguntas». Carmen miró a Laura. «¿Es ella mi abogada?». «No», dijo Laura. «Yo represento a Irene y Pablo». La expresión de Carmen cambió.
Por primera vez, entendió que nadie en la habitación había venido a protegerla. El detective explicó sus derechos y le dijo que podía detener la entrevista en cualquier momento. Carmen dijo que no tenía nada que ocultar. Esa frase fue el primero de muchos errores. El detective Cole comenzó con preguntas simples. ¿Había comprado la pulsera? Sí. ¿Había comprado la mezcla de aceite listada en el recibo? Sí, pero era segura. ¿Le había dicho Irene que no trajera productos aromáticos alrededor de Lara? Irene tenía muchas reglas irrazonables. ¿Había leído la advertencia escrita? Carmen hizo una pausa. Recibo muchos mensajes. Pablo colocó la captura de pantalla impresa frente a ella. Su propia respuesta estaba resaltada. Leí tus reglas. Simplemente no estoy de acuerdo con ellas. Carmen la miró fijamente. Eso fue hace meses. Así que sí lo sabías, dijo el detective. Sabía que Irene era sobreprotectora. Le mostró el vídeo de Lara abriendo el regalo. Carmen se vio a sí misma, prometiendo que no había aceite dentro. Luego se vio alcanzando la caja con servilletas después de que Lara colapsara. ¿Por qué les dijiste que no había aceite?, preguntó. Porque no había aceite suelto. Estaba contenido en un inserto de bienestar. ¿Por qué intentaste limpiarlo? Porque todos estaban entrando en pánico y derramando cosas. El video de Melissa mostraba la caja descansando plana. Nada se había derramado hasta que Carmen sacó la almohadilla. El detective lo reprodujo 2 veces. Carmen se movió en su silla. «Estás torciendo esto». Laura permaneció en silencio. Ese silencio parecía molestar a Carmen más que una acusación lo habría hecho. Se volvió hacia mí. «Diles que amo a Lara. El amor no borra lo que hiciste», dije. «No le hice daño. Está en una cama de hospital porque le enseñaste a temer cada olor». Pablo se inclinó hacia adelante. Perdió el conocimiento porque no podía respirar. Se recuperó. Eso no lo hace inofensivo. El detective Cole colocó otro documento sobre la mesa. Era una captura de pantalla del grupo privado de bienestar de Carmen. Uno de los agentes la había recibido de un miembro después de que la noticia de la emergencia se extendiera entre los invitados de la fiesta. Carmen había publicado la noche antes del cumpleaños. «Mañana, finalmente probaré que el cuerpo de un niño puede superar una sensibilidad fabricada cuando se elimina el miedo de la ecuación». No había nombrado a Lara, pero el momento era imposible de ignorar. Debajo de la publicación, alguien había preguntado si los padres estaban de acuerdo. Carmen respondió: «Los padres no siempre saben qué es lo mejor». Mi madre miró la captura de pantalla. «Ese grupo es privado. La persona que lo envió estaba preocupada por un niño», dijo el detective Cole. «¿Qué planeabas probar?». Oh, la voz de Carmen se elevó. Planeaba mostrar que una pequeña exposición controlada no le haría daño. Irene ha hecho que esa niña dependa de la medicación y esté aterrorizada de los productos naturales. Quería un vídeo mostrando a todos que Lara estaba bien. La habitación se quedó completamente quieta. El detective no interrumpió. La dejó seguir hablando. Carmen me señaló. «Ella ha pasado años haciéndome parecer imprudente. Quería evidencia de que tenía razón. Ocultaste el aceite porque sabías que los padres se negarían», dijo el detective Cole. «No oculté nada. Era parte del diseño. Les dijiste que no había aceite. Porque si Irene lo sabía, crearía una reacción antes de que Lara siquiera lo abriera. Y le dijiste a la niña que no le contara a su madre sobre la sorpresa». Carmen me miró bruscamente. No había sabido que Lara estaba despierta. Le dije que no arruinara su propio cumpleaños. Esa respuesta confirmó la declaración de Lara sin que nadie necesitara revelarla primero. Las manos de Pablo se tensaron a sus costados. Laura finalmente habló. Su voz era calmada. «A partir de este momento, no debes contactar a Lara directamente ni a través de otra persona. Solicitaremos una orden de protección temporal en la primera oportunidad disponible. Cualquier llamada, mensaje, regalo, visita a la escuela o contacto de terceros será documentado». Carmen rió, pero el sonido era inestable. «No puedes alejar a mi nieta de mí para siempre». «Esta noche no es una discusión de custodia», dijo Laura. «Es una investigación sobre la seguridad de un niño». Carmen se volvió hacia Pablo. «Estás dejando que tu esposa destruya esta familia». Pablo la miró durante varios segundos.
Irene no ocultó un desencadenante de asma en el regalo de cumpleaños de una niña. Tú lo hiciste. La estaba ayudando. Estabas probando tu teoría en su cuerpo. Soy su abuela. Eso te daba más responsabilidad, no más autoridad. El detective Cole terminó la entrevista. Salió al pasillo con los agentes. Luego regresó y le dijo a Carmen que estaba siendo detenida mientras los investigadores consultaban con la oficina del fiscal del distrito respecto a sospecha de poner en peligro a un niño y manipulación de evidencia. Las palabras parecieron drenar la fuerza de su cuerpo. No puedes arrestarme por un regalo. Esto no es sobre la pulsera, dijo. Es sobre exponer conscientemente a un niño a un desencadenante médico documentado, ocultar esa exposición e intentar interferir con la evidencia después de que perdió el conocimiento. Carmen me miró. Irene, detén esto. Pensé en Lara jadeando en el suelo. Pensé en cada advertencia que Carmen había descartado y cada límite que había tratado como un insulto. No puedo detener las consecuencias de las elecciones que hiciste a propósito. Su ira se convirtió en pánico. Le rogó a Pablo que explicara que nunca había tenido la intención de causar daño serio. Dijo que un arresto destruiría su reputación, su negocio y su posición en la iglesia. Ni una sola vez preguntó si Lara tenía miedo. Ni una sola vez se disculpó con ella. Mientras los agentes la llevaban hacia la puerta, Carmen me llamó ingrata. Dijo que lamentaría elegir extraños sobre mi propia madre. Respondí en voz baja. Estoy eligiendo a mi hija. Ella había creído que la sangre la protegería de la rendición de cuentas. En cambio, sus propias palabras habían dado a los investigadores lo que necesitaban. Ser escoltada fuera del hospital fue solo el comienzo. Carmen todavía no tenía idea de que la defensa que estaba preparando destruiría la vida que intentaba tan desesperadamente proteger. Lara permaneció en el hospital durante la noche. Físicamente, mejoró rápidamente. Por la mañana, podía hablar sin toser y su nivel de oxígeno se había estabilizado. Emocionalmente, era diferente. Cuando una enfermera entró usando loción de manos floral, Lara agarró el barandal de la cama y preguntó si había aceite en la habitación. Cuando llegó el desayuno en un contenedor cubierto, se negó a abrirlo hasta que Pablo revisara dentro. Lloró cuando vio la pulsera de cumpleaños sellada en una fotografía de evidencia policial. La doctora Laura Mendoza nos dijo que el miedo después de una emergencia respiratoria grave era común, especialmente cuando el desencadenante había sido introducido deliberadamente por alguien en quien el niño confiaba. En una semana, Lara comenzó a ver a un terapeuta especializado en trauma infantil y ansiedad médica. No la cambiamos a otra escuela. Ya había perdido suficiente. En cambio, le dimos a la escuela una copia de la orden de protección temporal. Eliminamos a Carmen de cada lista de contacto y recogida y actualizamos el plan de acción para el asma de Lara. Su maestra, entrenador y enfermera escolar fueron informados de que ningún paquete, mensaje o visitante conectado a Carmen podía llegar a ella. Laura presentó la orden temporal como prometió. En la audiencia que siguió, el juez revisó los videos, mensajes, registros médicos y las declaraciones de Carmen al detective Cole. La orden le prohibía acercarse a nuestra casa, la escuela de Lara, el entrenamiento de natación o citas médicas. No podía contactarnos directamente ni a través de familiares. La investigación criminal continuó por separado. Carmen fue liberada con condiciones estrictas mientras el fiscal del distrito revisaba el caso. Inmediatamente comenzó a decirles a la gente que yo había escenificado todo el evento. Se llamó a sí misma una abuela perseguida por creer en la medicina natural. Afirmó que la concentración de aceite había sido demasiado pequeña para causar una emergencia médica real y sugirió que Lara se había desmayado porque yo la había entrenado para entrar en pánico. No respondí públicamente. Laura nos advirtió que cada argumento emocional podía convertirse en una distracción de la evidencia. Así que nos mantuvimos en silencio. Carmen no pudo. 3 días después de su liberación, publicó un video de 20 minutos en su grupo de bienestar.
Dijo que había usado una exposición controlada porque los padres de Lara se negaban a considerar alternativas. Describió la almohadilla aromática oculta como una herramienta terapéutica. Acusó a los médicos de crear clientes de por vida y dijo que haría casi cualquier cosa para salvar a un niño de medicación innecesaria. Alguien grabó el video antes de que los administradores del grupo lo removieran. Al intentar defenderse, Carmen confirmó públicamente los hechos centrales que los investigadores todavía documentaban. La plataforma de bienestar suspendió su cuenta. Los padres que habían comprado productos de ella exigieron reembolsos. La iglesia donde ella había organizado charlas mensuales de salud le pidió que se apartara de todos los roles de voluntariado que involucraran niños. Carmen me culpó por cada consecuencia, pero yo no había contactado a la plataforma, sus clientes ni la iglesia. La gente respondía a sus propias palabras. Durante la mayor parte de mi vida, ella había controlado cada conflicto familiar, decidiendo qué versión de la historia otros escuchaban primero. Esta vez, había 2 videos de la fiesta, una advertencia médica escrita, registros de compra, documentación hospitalaria y su entrevista policial grabada. Ella no podía reemplazar hechos con volumen. Sus familiares me llamaron uno por uno. Algunos se disculparon por creerle. Otros preguntaron si podíamos resolver el asunto en privado. Le di a cada persona la misma respuesta. La seguridad de Lara no es un desacuerdo familiar. No le pedí a nadie que cortara a Carmen. No tuve que hacerlo. Varias personas eligieron distancia después de ver su vídeo de bienestar y oírla insistir en que no había hecho nada malo. La violación final llegó 6 semanas después. Una mujer de la iglesia de Carmen llegó a nuestra puerta llevando un pequeño paquete. Dijo que Carmen le había pedido que entregara un regalo de disculpa a Lara. Pablo no lo abrió. Llamó a Laura y al agente asignado al caso. Dentro había un animal de peluche, una carta y otra pulsera. La carta comenzaba con un día. Cuando seas lo suficientemente mayor para pensar por ti misma, entenderás que la abuela estaba tratando de hacerte más fuerte. No había disculpa. Carmen me culpaba en casi cada párrafo. Enviar el paquete a través de otra persona violaba la condición de no contacto. El tribunal endureció la orden y advirtió a Carmen que otro intento podría llevar a detención inmediata. Lara nunca vio la carta. Su terapeuta estuvo de acuerdo en que no necesitaba cargar con el peso del rechazo de un adulto a aceptar responsabilidad. En los meses siguientes, Lara reconstruyó lentamente su sentido de seguridad. Practicó abrir paquetes ordinarios en terapia. Aprendió a identificar el miedo sin sentir vergüenza por él. Nos ayudó a crear una regla simple para los regalos. Nada entraba en su habitación hasta que ella se sintiera lista, y siempre tenía el derecho de decir no. Una noche, me preguntó, la abuela estaba tratando de matarme. Le dije la verdad tan cuidadosamente como pude. No creo que ella quisiera que murieras. Creo que quería probar que tenía razón tan desesperadamente que ignoró lo que podría pasarte. Lara estuvo callada durante mucho tiempo. Eso sigue siendo peligroso. Sí, dije, lo es. Los niños, a menudo, entienden el corazón de una situación más claramente que los adultos. Carmen quería que todos debatieran sus intenciones. Lara entendió que la seguridad depende de las acciones. La sangre puede conectar a las personas, pero no hace que sus elecciones sean inofensivas. Cuando las puertas del juzgado se abrieron meses después, ya no esperaba que mi madre sufriera. Quería algo más importante. Quería que perdiera cada oportunidad de colocar su orgullo por encima de la vida de mi hija de nuevo. El caso se resolvió 10 meses después del cumpleaños de Lara. Para entonces, la evidencia contra Carmen incluía los vídeos de la fiesta, el compartimento oculto, el recibo del producto, nuestras advertencias escritas, sus publicaciones en el grupo de bienestar, el informe hospitalario, su entrevista policial grabada, la declaración de Lara y el paquete que envió violando la orden temporal. Su abogado negoció un acuerdo en lugar de arriesgar un juicio donde cada pieza de evidencia se mostraría públicamente. Carmen aceptó responsabilidad por un acto imprudente que puso en peligro a un niño. Recibió libertad condicional supervisada,
una sentencia de cárcel suspendida que podría imponerse si violaba las condiciones del tribunal, evaluación psicológica obligatoria y un requisito de contribuir a los gastos médicos y de terapia de Lara. Se le prohibió contactar a Lara durante varios años y se le prohibió usar a otra persona para enviar mensajes o regalos. También acordó no comercializar tratamientos de bienestar a niños durante el período de libertad condicional. Algunas personas esperaban que me sintiera victoriosa cuando el juez aprobó el acuerdo. No lo hice. Me sentí cansada. La justicia no borró la imagen de Lara colapsando. No le devolvió la emoción que una vez sintió cuando alguien le entregaba un regalo envuelto. Lo que nos dio fue espacio para sanar sin que Carmen se forzara en cada conversación, espacio para que Lara decidiera qué sentía la seguridad, espacio para que Pablo y yo admitiéramos los errores que habíamos cometido. Pablo se disculpó por creer que suficiente supervisión y suficiente paciencia eventualmente crearían paz. Yo me disculpé por confundir culpa con amor. Ninguno de nosotros había causado las acciones de Carmen, pero ambos habíamos esperado demasiado tiempo para aceptar que ella veía los límites como obstáculos en lugar de reglas. Hicimos nuevas promesas entre nosotros. Las decisiones médicas nunca se debatirían con familiares que se negaran a respetar la orientación profesional. Una persona que mintiera sobre la seguridad de un niño no recibiría otra oportunidad privada. Una disculpa sin rendición de cuentas no reabriría una puerta cerrada. Carmen perdió su negocio de bienestar, la mayor parte de su influencia comunitaria y su relación con nosotros. La iglesia no la prohibió de asistir a servicios, pero ya no fue invitada a liderar programas o asesorar familias. Varios amigos se distanciaron después de que ella continuó afirmando que la hospitalización de Lara había sido exagerada. Su mayor consecuencia no fue la libertad condicional o el dinero. Fue el hecho de que Lara ya no confiaba en ella. Una orden judicial tenía fecha de caducidad. Nuestro límite no. Decidí que Carmen permanecería fuera de nuestras vidas a menos que Lara, como adulta, eligiera lo contrario de manera independiente. Esa decisión no fue venganza. La venganza habría requerido que organizara mi vida alrededor de hacer sufrir a mi madre. Quería lo opuesto. Quería dejar de organizar nuestras vidas alrededor de ella por completo. En el 12º cumpleaños de Lara, ella pidió una pequeña fiesta con su equipo de natación, sin regalos sorpresa, sin decoraciones aromáticas, sin presión. Sus amigos trajeron donaciones para un programa de educación sobre asma en la escuela en lugar de grandes regalos. Lara creó una breve presentación explicando cómo puede verse un ataque de asma, por qué la medicación de rescate importa y cómo los niños deben decirle a un adulto cuando se sienten inseguros. Se paró frente a sus compañeros con manos firmes. No se describió a sí misma como débil, se describió a sí misma como preparada. Al final de la fiesta, Pablo colocó una pequeña caja sobre la mesa. La habíamos inspeccionado juntos, y Lara sabía exactamente de quién era. La miró durante un momento, luego nos miró a nosotros. «Creo que quiero abrirla». «No tienes que hacerlo», dije. «Lo sé». Desató la cinta lentamente. Dentro había un nuevo gorro de natación firmado por sus compañeros de equipo. Lara rió. Fue la primera vez que escuché ese sonido mientras abría un regalo desde el hospital. Ella no era más fuerte porque alguien la había forzado a enfrentar un desencadenante peligroso. Era más fuerte porque las personas a su alrededor respetaban su miedo, protegían sus elecciones y le daban control sobre su propio cuerpo. Esa es la lección que desearía haber aprendido antes. Los niños no necesitan que los adultos prueben si su dolor es real. Necesitan adultos que escuchen. Las condiciones médicas no son opiniones familiares y el tratamiento nunca debe ser reemplazado por experimentos secretos, afirmaciones en línea o la necesidad de alguien de probar un punto. Los límites claros no son crueldad. La documentación no es traición. Pedir protección legal no es un ataque cuando un niño está en riesgo. A veces cortar el contacto con un familiar tóxico no es egoísta,
Es la acción más amorosa y responsable que un padre puede tomar. La familia no se define solo por sangre, títulos o tradición. La familia real está hecha de personas que respetan los límites, aceptan responsabilidad y eligen la seguridad de un niño por encima de su propio orgullo. Mi madre le dio a mi hija un regalo de cumpleaños que casi le quitó el aliento. En los meses que siguieron, ella perdió el poder que había usado para controlarnos durante años. Nosotros no destruimos su vida. Simplemente dejamos de protegerla de las consecuencias de sus propias elecciones. Y en el momento en que cerramos esa puerta, mi hija finalmente tuvo espacio para respirar de nuevo.